Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a todos los que se comunicaron por el saludo del Día del Periodista. Ha sido una semana radical, podríamos decir. Se realizó ayer la interna, que tanto les gusta a los radicales, estar en internas, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero se presentó como una especie de pulseada entre Ricardo Alfonsín y Julio Cobos. El televidente dirá, ¿en qué me cambia la vida a mí? En nada, seguramente, pero va a tener implicancias hacia el futuro en lo que es, digamos, el principal partido de la oposición, y también tendrá seguramente correlato en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué va a tener implicancias a nivel nacional? Porque inmediatamente después de los comicios de este domingo, Alfonsín salió a blanquear entre sus íntimos la pretensión de ser candidato a presidente. Pero creo que más allá de esto, más allá de lo que genera el apellido Alfonsín en la Unión Cívica Radical, se trata de ponerle ciertos límites, de entornar, como se dice en la jerga política, al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y esto habla de la dinámica política, que hace no demasiado tiempo atrás era el número puesto entre los UCRistas. Me dijo alguien, bueno, que Cobos no crea que de ahora en más va a tener un club de fans, va a tener un partido. El interrogante, la duda, es si esta compulsa interna, si este proceso que se vuelve a abrir en la Unión Cívica Radical servirá para fortalecerla o, como decíamos hace un ratito nada más, los meterá en ese laberinto de internismos, de vanidades, que me parece a mí los ha derrotado muchas veces. Vale retrotraerse al 2001. Bueno, es un desafío que tendrá la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué les decía que va a tener implicancias en la provincia de Santa Fe? Porque obviamente hay un acercamiento, hay coincidencias entre Alfonsín y el Partido Socialista en Santa Fe. Alfonsín incluso estuvo a punto de venir el sábado para sacarse la foto con Hermes Wiener y con Rubén Giustiniani. Muchos dicen que esa será la fórmula, Alfonsín-Wiener, para presentarle batalla en la interna a Julio Cobos. Los socialistas, ustedes los habrán escuchado algunos de ellos en este programa, dicen ¿por qué no Wiener-Alfonsín? En política todo puede ser, pero esto seguramente impacta aún más en la provincia porque Wiener, como condicionamiento para ensayar una fórmula socialdemócrata, como le gusta decir a Ricardo Alfonsín, va a pedir que el radicalismo respete el primer lugar para un socialista en Santa Fe. Son todas lucubraciones, falta mucho, dicen los políticos, para las elecciones, pero lo cierto es que aquello que habíamos mensurado desde el análisis político empieza a tener correlato con la realidad. Les pido que se queden, vamos a tener un programa muy interesante, va a estar con nosotros Pedro Peretti, dirigente de la Federación Agraria, será candidato a gobernador Bussi, estará la concejala María Eugenia Bielsa, será candidata a intendenta, y estará Pablo Hapkin. La pregunta es, ¿será candidato a intendente? Por eso, quédese aquí, volvemos tras el corte. Pedro Peretti es secretario de Federación Agraria, bienvenido, Pedro. Un gusto estar con vos. Bueno, escuchamos en las últimas semanas, primero el blanqueo de parte de Bussi, de que tenía intenciones de ser gobernador, al menos no lo descartaba, después de una encuesta que se iba a hacer entre los productores. Esa encuesta, ¿empezó? ¿Se hizo? Bueno, hubo dos encuestas. Una que terminamos, hará cosa de 30 días, en donde le dio muy bien en cuanto a imagen pública, arañando casi el 60% de imagen positiva, y otra que empezó este lunes,
sobre 1.500 productores, se van a encuestar de norte a sur y de este a oeste, para ver cuál es la opinión de los productores sobre su posible arribo a la política. Y junto con eso, más los cuerpos orgánicos de la Federación Agraria Argentina, haremos una consulta. Hay casi 170 y pico localidades que tienen filiales de la Federación Agraria Argentina, haremos una consulta. Dentro de eso, cada uno tiene después su opinión. De todos modos, vos conocés bien el paño de los productores. ¿Cuál creés que es el deseo de la mayoría? Porque uno ve también los famosos agrodiputados que ingresaron en el último comicio. Y si pensaban que se iba a cambiar la realidad, me parece que no. Bueno, a ver, dos partes. Primero, nunca nosotros albergamos expectativa de que 5 diputados iban a cambiar la situación política del país. Digo, eso es parte de un proceso más profundo, más general, que desemboca, es parte de, digo, es un aporte que se ha hecho a la política, eso es una parte, y en ningún momento pensamos que iba a haber cambios sustanciales por la presencia de 5 diputados de la Federación Agraria. Particularmente yo creo que Eduardo, no va a aceptar ser candidato, creo que es inconveniente que acepte candidato y creo que sería perjudicial para la Federación Agraria que fuera candidato. Perjudicial porque la Federación Agraria está pasando un momento que tiene que terminar de consolidarse, hace falta liderazgo, hace falta una forma de conducir, de generar consensos y de tratar de abarcar al conjunto de los pequeños y medianos productores del país, que Eduardo está en condiciones. Fuera de él, no se vislumbra ninguna otra figura que esté en condiciones de jugar ese rol frente más al próximo gobierno que va a venir, sea kirchnerista o no. Pero digo, hay que tener una posición muy firme y hay que tratar de conducir, porque acá todos los problemas del kirchnerismo están todos irresueltos. Acá tenemos el 70% de la superficie sembrada de soja, tenemos una expulsión de pequeños y medianos productores galopantes, 2 millones de hectáreas deforestadas, hay concentración económica, extranjerización de la tierra, hay una pésima distribución del comercio de granos en la Argentina. Tenemos que los grandes ganadores de la etapa son los que gerencia Guillermo Modrero, como son los frigoríficos, como son las aceiteras, como son los megafiló. Hay que desmontar todo eso y para eso hace falta talento, inteligencia y consenso, que es lo que puede aportar Federación Agraria, Eduardo Bucci al sector. Digo, no hay otro que esté en condiciones de aportar tantas cosas en este momento. Recuerdo cuando, en las negociaciones previas a las elecciones que consagraron a Wiener, hubo entre ustedes y el socialismo algunas negociaciones que terminaron mal. Recuerdo incluso alguna frase de Bonfatti respecto a Alarcón, sí, ¿no? Sí. Y Bonfatti sostuvo varias veces que María del Carmen Alarcón era más representativa que la Federación Agraria. Por eso terminaron arreglando con María del Carmen Alarcón y no con la Federación Agraria. Pero bueno, ahí estaba dividido. Porque había un sector que efectivamente veía con buenos ojos el socialismo, y había otro sector que también, yo creo que la presencia de Bielsa, de Rafael en la política de Santa Fe, generó también expectativa. Hay alguna gente que somos amigos de él, y bueno, y en Federación Agraria nosotros con nosotros estuvo varias veces, así que bueno, pero en general lo que pasó fue eso, sí, efectivamente el socialismo decidió que la representación del campo en el Frente Progresista Cívico y Social sea María del Carmen Alarcón y no la Federación Agraria. Y ustedes, transcurrido ya buen tiempo desde el inicio de la gestión de Wiener, ¿cómo ven desde la Federación Agraria la administración? En lo que refiere al tema campo, ¿no? Bueno, hay cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que hay un enfoque parcialmente equivocado de la gestión del Ministerio de la Producción. Es una gestión basada en las cadenas productivas y no en los productores agropecuarios. Es una gestión basada en una visión absolutamente ruralista del problema agrario en la Argentina, en Santa Fe, y desconoce todo el aporte de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores, y no hemos podido tener una buena interrelación en cuanto al temas de intercambiar ideas. Ahora, hay cosas muy positivas también, que también hay que marcarlas, como el programa de agroindustria familiar que ha lanzado el gobierno en estos días y que lidera Mauro Casella dentro del Ministerio de la Producción, que nosotros le hemos dado todo el apoyo y creemos que habría que haber empezado por allí, no por donde se empezó. De todas maneras, con algunos puntos que ha expresado
el Ministerio de la Producción, nosotros evidentemente no estuvimos de acuerdo. Se lo hemos planteado además a Wiener cada vez que lo hemos visto, con absoluta franqueza, lealtad y para tratar de modificar algunas situaciones, pero no lo hemos visto. Yo te hago una pregunta, si el primer error que cometió el gobierno fue desarticular el Ministerio de la Producción y armar un sistema en donde no hay ninguna agricultura de rostro humano que uno pueda ver ahí. Si mañana viene el ministro, creo que se llama secretario de Sistemas Agroproductivos, sino que Sartor. Tuvimos la peor campaña de trigo, tuvimos un conflicto agrario, uno lo pone en cualquier pueblo del sur de Santa Fe, nadie se entera que existió. Y eso demuestra que hay una falencia en la política pública para interpelar al sector y para buscarle condiciones más adecuadas, fundamentalmente a los pequeños y medianos. ¿Es Duhalde digamos, la referencia nacional por la cual jugaría Bussi en Santa Fe, en caso de que lo decida? Yo creo que acá hay que reconocerle a Duhalde que sin Duhalde no hubiera existido la nación hoy, ¿no? Esa es una opinión que tengo y yo no soy dualdista. Yo creo que si hoy la Federación Agraria tuviera que jugar por alguna referencia, yo creo que jugaría por Pino Solana, Eduardo, yo, todos son, yo soy un votante de ahí. Así que no creo que, más allá de que uno en la función de una organización gremial que es pluripartidaria, que representa a todos los sectores, que tiene que tener diálogo con todo, con el ARI, con el Partido Justicialista, con el reutemismo, con el dualdismo, con los radicales, con los socialistas, federados hay de todos los partidos y nosotros tenemos la obligación de abrazar el más amplio espectro ideológico porque hay que poner en el centro de la escena al productor agropecuario y no hay que desviarse de eso. Ahora, en ese marco, cada dirigente opta. Nosotros tenemos dirigentes que son notoriamente socialistas, otros que son notoriamente reutemistas, otros que somos, como en el caso mío, que siempre votamos a Pino Solana, aunque no diríamos de cosas. Cada uno tiene su juego ahí adentro, pero lo que hay que respetar es que la terminal de todos son los intereses de los pequeños y medianos productores. Cada vez que la Federación Agraria se metió en política en forma partidaria, terminó muy mal. La experiencia de René Boneto fue muy mala para la Federación Agraria cuando se combinó ser presidente de la Federación Agraria y director del Banco de la Nación Argentina. Fue una experiencia que no terminó bien, terminó muy mal. Y entonces tenemos que aprender de la experiencia. En ese sentido, el fracaso es la madre del éxito y nosotros esta experiencia la hemos advertido. Por eso todos nuestros diputados le decimos, muchachos, vayan a la política, pero cuando van a la política tienen que quedarse en la política, tienen que dejar lugar para que otro compañero se ocupe exclusivamente de la parte gremial. Se habla mucho, y creo que en la realidad es así, que el gobierno nacional ha crecido en imagen. Que estaría, bueno, algunos encuestadores dicen 32%, otros 29%, otros 30%, pero como que le faltaría un 10% que fueron indudablemente los sectores que se le fueron durante la crisis en el campo. Se habla también de que va a haber algunos anuncios para el sector. ¿Vos crees que los que se fueron, los sectores rurales, que se fueron del oficialismo o que decidieron no votarlo en los últimos comicios, pueden volver a votar a Néstor o a Cristina? ¿Y por qué volverían? Yo creo que la relación con el sector está definitivamente roto. O sea, si vos ves que la gente de Guillermo Moreno, notoriamente Guillermo Moreno, ostensiblemente Guillermo Moreno, va y le pega de Ángel en azul, ¿a vos te parece que eso es una forma de volver? Yo creo que la relación con el sector está definitivamente roto, producto de la impericia que ha tenido el kirchnerismo para reconocer al interior. El kirchnerismo, el problema de Néstor Kirchner fue en la ruptura con el sector agropecuario, que si en vez de haber escuchado tanto a Berbisky, hubiera escuchado un poco a sus propios dirigentes del interior, otro hubiera sido el resultado. Creo que hay una lectura absolutamente ideológica de lo que pasó, absolutamente deformada, de gente que proviene de una gran capacidad intelectual, pero que no conocen lo que pasa más allá de la General Paz, y que a esa política le cuesta mucho aterrizar en el interior del país. Y no va a aterrizar porque está definitivamente roto. Lo que tendría que habérselo planteado antes el kirchnerismo, no hoy. Porque el kirchnerismo es el único caso de la política que se arruchó su propia base electoral. Estaba sentado. O sea, cuando gana Cristina, pierden todos los centros urbanos. Acordate la polémica que tuvo con Carrió, porque Carrió decía que había perdido en todos los centros urbanos, que era de una legitimidad recortada y todo lo demás. Y su apoyo electoral había sido su base rural. Todos habían votado, todos.
Yo me acuerdo del piquete de Santa Teresa en el estado, una noche hicimos una votación y ganaba, todos lo habían votado a Cristina, eran minoría los que habían votado alguna otra opción. Atacó su propia base electoral, rompió esa confianza y esa confianza no se regenera más, a no ser que venga una situación excepcional desde el punto de vista económico que no se vislumbra, porque la gente lo que ve hoy, en la ganadería se recompuso el precio, pero es más producto de que no hay vaca y de haber liquidado todo el stock ganadero que de una política pública que lleve a eso. En la lechería pasa exactamente lo mismo, mientras Brasil tiene casi 2 millones de tambos, nosotros tenemos menos de 10.000 tambos. Es una crisis en la seguridad y la soberanía alimentaria muy grande, en la cual la responsabilidad es indubitable del kirchnerismo. Digo, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, desde que llegó Néstor Kirchner en el 2003 hasta ahora, hay 9 millones de hectáreas más sembradas de soja. Se ha sojizado el país y no hay monocultivo bueno. Y es un monocultivo absolutamente inducido, producto de que la soja le chorrea a su superávit fiscal y su superávit comercial, y que es parte de este modelo que es lo que sostiene, incluso lo que financia la fuga de capitales. Digo, hay un montón de cuestiones que son muy difíciles para que la relación se recomponga con el sector. Y más, si el único sector que podría tener proclive a la federación, que es la Federación Agraria, la viven atacando, la viven hostigando, le viven haciendo operaciones de toda naturaleza. O sea, ahora lo mandaron a Escota que le muerda los talones a Bussi, cuando todo el mundo sabe que es un notorio fascista de la derecha peronista. ¡Epa! Bueno, eso es absolutamente notorio. Es de tu zona, vos lo conocés mejor que yo. Bueno, y que ahora posa de centroizquierdista o de zurdo para atacar por izquierda a la Federación Agraria, digo. Eso es una operación, pero está colgada las declaraciones en la página del jefe de gabinete, digo. Entonces, si vos ves todo ese tipo de cosas, decís, bueno, ¿de qué manera vas a recomponer la relación con el sector? Yo creo que se le va a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para terminar, ¿la mesa de enlace sigue acordando como se vio en el conflicto con el campo, o esas diferencias que ahí aparecían como larvadas en cualquier momento se disparan? A ver, desde nuestro punto de vista la mesa de enlace fue un instrumento para conducir el conflicto. Siempre hubo diferencias, pero un conflicto que circularon más de 1 millón de personas por las calles necesitaba que tuvieran una conducción unificada. La política de alianza de la Federación Agraria Argentina la discute el Congreso de la Federación Argentina, no se discute ni en el bar El Cairo, ni en Carta Abierta, ni en la oficina de Agustín Rossi, se discute en el Congreso de Federación Agraria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos cuestionamientos cruzados, pero cuando vamos al Congreso resulta que participan 2.000 delegados y ni el 5% dice que hay que romper la mesa de enlace. Ahora, las diferencias dentro de la mesa de enlace existen, van a existir y existirán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un acuerdo, que en lo que hay unidad se trabaja en conjunto y en lo que hay diferencia cada entidad recobra su autonomía. Nosotros tuvimos posiciones en contra del proyecto de Brujagle por la ONCA, no porque estuviéramos a favor de la ONCA, sino porque estamos en contra de la intervención de Moreno, que es gerenciar los intereses de los grandes grupos económicos, así como el proyecto de Brujagle, que era dejarle a las 6 cerealeras para que se la lleven todas con una pala más de la que se llevaron ahora. Digo, hay que encontrar un camino intermedio que indique que el comercio de grano hay que regularlo en favor del país, en favor del fisco y en favor de los pequeños y medianos productores y en favor de los consumidores. Un proyecto que tenga un gran control social, que dé equidad y que impida que lo que ha pasado en estos 6-7 años, en donde las ganancias han sido multimillonarias para 6-7 grupos económicos de este país. Bueno, en eso no tenemos acuerdo. Nosotros marchamos solos. Tampoco tenemos acuerdo en la ley de arrendamiento y marchamos solos. Digo, eso no significa que en las cosas que estemos de acuerdo actuemos en conjunto. Pedro Peretti, gracias por venir. No, el agradecido soy yo. Tras el corte, con nosotros María Eugenia Bielsa. Concejala Bielsa, bienvenida. Muchas gracias. Una pregunta por curioso nomás. ¿Quién le gustaría que salga campeón, Chile o Argentina? No creo que se encuentren. Quiero que Bueno, pero... Y si no se encuentran, Argentina, por supuesto. Y si se encuentran, veré qué hago con el corazón. Dios es políticamente correcto. ¿Cómo no voy a querer que gane Argentina? Por supuesto. Bueno, pero está el hermano en Chile. Sí, bueno, por suerte creo que no van a disputar. Vaya a saber. A lo mejor. Ojalá. Y entonces tendrá que dirimir mi corazón. ¿Va a ser candidata a intendenta? El espacio tiene vocación de que haya un candidato de nuestro espacio intendente. Después, quien sea, no nos parece. Estamos construyendo un espacio que sí va a tener vocación de poder en Rosario y creemos que ese espacio hoy todavía no está representado. Así que sí, estamos trabajando efectivamente para que el espacio tenga, no me parece un candidato, tenga candidatos para ofrecerle a la ciudad. Y después, cuando llegue el momento, aquel candidato que sea de alguna manera quien mejor
se vincule con la gente y quien mejor tenga, que más tenga el apoyo de la gente será el candidato. No estamos preocupados por las candidaturas, pero sí por la construcción de un espacio. Es difícil, incluso yo lo escribí, ubicarla en este contexto político como kirchnerista, como dirigente del rosismo en Santa Fe. En algún momento fue obeidista, fue vicegobernadora de Obey, digamos, ¿no? ¿Cómo en dónde la podríamos ubicar? Mire, yo la verdad que nunca oculté cuál es mi situación política. Yo soy independiente, tengo fuertes coincidencias con las políticas del gobierno nacional, fuertes coincidencias, importantes coincidencias con la política nacional. Más allá de, a mí no me gusta en general vincularme, definirme como kirchnerista, como rosista. Me parece que lo importante es que uno adhiera a un cuadro de política o a una serie de matrices políticas. Y en esto me siento muy identificada. Hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional que me parecen importantes, que van en el sentido... Muchas, la asignación por hijo, la inclusión de la cantidad de jubilados que se han incluido, una política económica que va por más y no que retrae. En términos generales, las políticas me han parecido siempre bien. A lo mejor no me parecen bien los modos, no me parecen bien las relaciones, no me parecen bien las oportunidades. Yo recién lo escuchaba a Peretti decir algunas cosas y me quedaba más claro que nunca que en realidad quien se equivocó y que hoy está tratando de buscar cómo explicarle a la gente dónde está, es la Federación Agraria. La Federación Agraria naturalmente tenía que estar con Kirchner, o tenía que estar con las políticas kirchneristas. Entonces hoy hay que hacer toda una alquimia para explicar que no somos Duhalde, pero tampoco somos esto, que en realidad que los intereses de la Federación Agraria, la verdad, que no hay nada más, en el mismo sentido que aquellos viejos postulados de la Federación Agraria con las políticas que ha adoptado el kirchnerismo. Siempre fui independiente y tengo en realidad una valoración importante de la doctrina peronista, por lo cual me siento afín con los sectores peronistas. Pero eso ha sido cuando he estado con Obey, esto sigue siendo ahora y me parece que será en el futuro. O sea que la realidad es que mi posición no ha cambiado, pero siempre mi conducta ha sido la misma. ¿Es partidaria usted de una gran interna dentro del justicialismo para que no llegue desflecada a la elección general? Lo digo a partir de algunos muestreos de opinión que marcan una caída de la gestión socialista. A mí me parece que siempre es bueno que nosotros discutamos adentro y lleguemos a un consenso. Ojalá por la vía de la interna o por la vía del consenso construyamos un candidato y ese candidato sea el más representativo de la diversidad de pensamiento que tiene hoy el peronismo. Y que me parece que no son tan distintos, que en algunas cuestiones esenciales, y en eso coincido con lo que decía recién Peretti, me parece que en las cuestiones esenciales podemos transcurrir un camino juntos y en algunas cuestiones en particular podemos tener diferencias. Creo que esta cosa de buscar diferenciarnos de tal manera que para poder adquirir identidad nos diferenciamos de tal manera, la verdad es que después no se compadece demasiado con la realidad, porque cuando uno esto lo vuelca en las políticas públicas, la verdad es que tenemos más coincidencia que divergencia. Ojalá por la vía del consenso, por la vía de la interna, tengamos un candidato que nos represente a todos y no tengamos que llegar desflecados. Creo que sí, que la gestión socialista efectivamente no ha logrado entender la complejidad de lo que significa gobernar una provincia. Me parece que han dado un salto cualitativo tan importante que han descuidado Rosario a la vez que no han estado a la altura de gobernar la provincia, y creo que para el peronismo es una oportunidad para... a mí no me gusta hablar de recuperar, porque parece que entonces la vocación solo es una vocación de poder y no una vocación de acción, ¿no? No se acuerda cuando gobernó Rosario. Bueno, no se acuerda cuando gobernó Rosario, pero digo recuperar la provincia. Más que recuperar, me parece que es un momento de continuar aquellas políticas que hoy la gente empieza a recordar en signo positivo, independientemente de que hoy el ex gobernador Obey haya optado por una posición diferente a la del gobierno nacional. Me parece que yo como vicegobernadora de él y además como alguien que tengo gratitud por haber tenido esa oportunidad de compartir con él ese espacio, la verdad que es alguien que vuelve a ser muy bien mirado por la sociedad rosarina, por la sociedad santafesina, por las políticas, por el compromiso activo, por la transformación productiva de la provincia, que no me parece que haya manifestado hasta ahora el socialismo. A ver si leo correctamente lo que usted dice. Se referencia en el kirchnerismo y desde allí
plantea dar la pelea interna. Me parece que el kirchnerismo representa no solo un sector importante del peronismo, sino que representa un sector importante de los independientes. Mira, nosotros hicimos una actividad el sábado con una cantidad importantísima de sectores independientes, que la verdad que tienen simpatía por algunas políticas del gobierno nacional, pero que no necesariamente son kirchneristas, y muchos de ellos son absolutamente independientes, otros son ex radicales, otros son radicales, otros son peronistas, otros son del PC, han sido el partido intransigente. Y la realidad es que nosotros nos juntamos con la idea de construir una agenda pública para Rosario. Y me da toda la impresión de que esos sectores lo que están esperando es encontrar alguna referencia independiente o peronista, pero que se referencie en las políticas del kirchnerismo. Si este espacio nuestro sirve para congregar eso, nos parece muy importante. ¿Qué cosas haría con Rosario? Porque hay como un clima de mufa en la ciudad, ¿no? Yo los otros días decía en esa actividad que a mí me parece que el modelo Rosario ha dejado saldos positivos. La verdad que ha dejado saldos positivos en la salud, saldo positivo en la recuperación de la costa, saldo positivo en una vocación de descentralización y de desburocratización, que por ahora creo que es más declamatoria y representativa que real, pero que marcó un camino. Hay algunas cuestiones en la economía solidaria, por ejemplo, como las huertas comunitarias, que si bien es un programa muy puntual, yo valoro mucho. Digo, me parece que ese es el saldo positivo del modelo. Ahora, hay una serie de retazos del modelo que son igualmente importantes o más importantes, que son servicios públicos deficitarios, problemas de tránsito, una vocación más de entenderse con los empresarios que vienen a hacer negocios que con los sectores que necesitan ser atendidos, un Estado que declamaba una fuerte vinculación con la ciudadanía y que dejó de hablar con la ciudadanía, y es más, que en los momentos de conflicto no solo no pone la cara, sino que se esconde. Yo digo esto porque me ha tocado compartir con el municipio dos momentos de crisis importantes, y me parece que el Estado municipal no podía salir a la calle con la misma fluidez que salía el Estado nacional y el Estado municipal, el Estado provincial, en el tema de la piedra, con la pedrada, y en el tema de las inundaciones. La verdad que me parece que ha perdido relación, digamos, que ha perdido percepción de lo que le pasa a la gente. Y esto no son las consecuencias no deseadas del modelo. Estas son decisiones pensadas del modelo, es decir, apostar a los sectores medios y medios altos y descuidar a los sectores que de alguna manera considera históricamente peronistas, que son los sectores que tienen que ver con los barrios, los sectores populares. Nosotros creemos que tenemos una vocación de entendimiento con los sectores medios y tenemos una vocación de protección y de trabajo y de representación, cuando el Estado debe ser fuerte frente a aquellos que son los más vulnerables. Y tengo toda la sensación de que nadie puede ser feliz hoy en Rosario cuando hay media ciudad que está postergada. Mire, los otros días en una actividad de cooperativas, un dirigente gremial decía, citando a un sociólogo brasilero, no podemos vivir en una ciudad donde el 50% no duerme porque tiene hambre y el 50% no duerme porque tiene miedo. Algo así pasa en Rosario hoy, y me parece que hay desde el gobierno municipal no hay capacidad para mirar eso que está sucediendo. A veces yo veo en el justicialismo como movimientos refractarios, es decir, sale lo del Puerto de la Música, nos oponemos al Puerto de la Música, en vez de presentar un proyecto alternativo para algo que a lo mejor para muchos puede ser fútil, como es el tema de la cultura, de la música, de tener un lugar para conciertos. ¿No debería el peronismo plantarse ahí con un proyecto alternativo? Mire, usted pone la palabra justa, pone el tema en un proyecto que nosotros hemos presentado justo en el momento en que surgió el Puerto de la Música. Cuando el gobernador planteó el Puerto de la Música, nosotros la verdad es cómo nos vamos a oponer. Nos parece que los temas culturales, que la cultura de una ciudad también hace al desarrollo y hace al crecimiento individual y hace al crecimiento colectivo. Nunca nos opondríamos al Puerto de la Música. Lo que propusimos en ese momento es que si en el Puerto de la Música se iban a invertir, no sabemos cuánto, porque no está claro ni cuánto cuesta, ni cuánto costó el proyecto, ni cuánto va a costar la obra, ni cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer, ni si la van a pagar los empresarios o el Estado provincial, porque nada de eso nos ha sido dicho. Propusimos que como parte del Bicentenario, como parte de los proyectos y obras del Bicentenario,
Nos propusiéramos llegar al 2016 con una ciudad con las cloacas, con todas sus cloacas completas. Esto lo presentamos hace un año y pico. Nos dijimos, pongamos lo que se va a poner en el Puerto de la Música, que se ponga el 50% en el Puerto de la Música y el 50% en estas otras obras, que también son tan importantes como el Puerto de la Música porque hacen a la calidad de vida de la gente y también a la salud de la gente. Nunca fue tratado el proyecto. Bueno, por suerte, por otro lado y de otra manera, el gobierno provincial y el gobierno municipal se han puesto de acuerdo en llegar en el término de 10 años a completar las cloacas de todo Rosario. La verdad que nosotros apoyamos ambas iniciativas. Nos parece una tontería discutir si es más importante la cultura o es más importante las cloacas. Ambas cosas son importantes, como discutir si es importante la salud o es importante la política alimentaria. Las dos políticas son complementarias. Arquitecta, muchas gracias por haber venido y bueno, seguiremos conversando hasta que se acerque el 2011. Seguramente. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted. Tras el corte con nosotros, Pablo Hapkin. A veces hablamos del Frente Progresista y creemos que todo se reduce al socialismo y al radicalismo. Está también el ARI, la coalición cívica, está Pablo Hapkin. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto. Y la pregunta es, ¿todo hace pensar que van a ir los aristas por dentro del Frente Progresista o es algo que está por verse? Nosotros estamos participando activamente dentro del Frente, creo que casi diría más activamente que otros, ¿no? Porque lo estamos haciendo desde un lugar, digamos, fundamentalmente de coincidencia política. No tenemos nosotros participación ni en el Ejecutivo Provincial ni en el Ejecutivo Municipal de Rosario, digamos, ¿no? Pero creemos en la situación del Frente, creemos que a nivel nacional sería importante articular un espacio parecido. Nos parece muy importante en esto, digamos, algunas situaciones que se están dando dentro del radicalismo, sobre todo, digamos, la situación que se dio en la interna de la provincia de Buenos Aires, y aspiramos a tanto a nivel nacional como provincial mantenerlo. Lo que no vamos a perder es nuestra autonomía de decisión y, si se quiere, nuestra reclamo de un grado mínimo de respeto. A veces, sobre todo en el Frente Progresista, hay dos partidos tan grandes que un poco se olvidan de los otros partidos que lo integramos. Pero cuesta creer que, digamos, no tengan representación ni en la provincia ni en la ciudad cuando forman parte del Frente y cuando además, digamos, han logrado en internas, en elecciones anteriores un caudal muy importante de votos. Bueno, pero también eso nos da una autonomía mayor, ¿no? Ahora, ¿no participan porque no quieren o no participan porque no los invitan? Las dos cosas, probablemente. Pero no es ese el eje que nosotros planteamos hoy. Lo que entendemos es que, digamos, evidentemente tiene que haber una situación de... A ver, todo el mundo habla y les encanta hablar de la institucionalización del Frente, pero nadie quiere institucionalizar el Frente. Entonces, como que todos miramos el ejemplo uruguayo, pero el ejemplo uruguayo implica cuestiones que aquí no se dan, implica respeto de los partidos más chicos, implica grados de alternancia, implica un grado de institucionalización del Frente en sí. La verdad que nosotros escuchamos cómo se compite a ver quién está más a favor de la institucionalización y vemos pocos avances en relación a eso, ¿no? Y esa autonomía que nosotros reivindicamos la tenemos para esto, ¿no? Para decirle, miren, ¿queremos en serio avanzar en la cuestión del Frente? Bueno, avancemos. Pero no nos acostumbremos a declarar hacia afuera lo que después no nos animamos a hacer hacia adentro. En la última oportunidad que estuvo Elisa Carrió en Rosario, dijo el candidato a intendente va a ser Pablo Hapkin, en la misma oportunidad en que criticó muy duramente a Lifchitz. ¿Ya sos candidato? Bueno, eso es como un lugar muy grande. Nosotros creemos, sí, que la ciudad está atravesando una etapa de, si se quiere, de reclamo de un nuevo ciclo, ¿no? Me parece que todo el mundo acepta lo bueno que se ha hecho en Rosario en todos estos años y hay como un olor a que debe venir una etapa nueva, porque hay temas irresueltos, porque cambió, porque el propio capital que genera lo bueno que se hizo hace que haya otras demandas. Y yo diría además porque creo que en Rosario hace mucho tiempo que discute sobre las mismas figuras políticas, ¿no? Es como que hace 20 años también que está congelado el mapa político de Rosario en las mismas figuras, ¿no? Entonces entendemos que en ese marco a nosotros nos gustaría plantear dentro, digamos, del Frente una alternativa distinta para la ciudad, porque, insisto, hay miradas, yo doy un ejemplo concreto, hoy es muy difícil pensar las políticas locales sin tener en cuenta, por ejemplo, la cuestión ambiental, pero no la cuestión ambiental colorida, la cuestión ambiental en relación al transporte sustentable, al problema del tránsito, al problema del uso del vehículo particular, al problema del diseño urbanístico.
Bueno, son temas que en Rosario se discuten poco, ¿no? Y ojalá que haya una oportunidad en los distintos partidos, porque uno aspira a que ese debate enriquezca y todos podamos aportar a mirar la ciudad de otra manera. Yo no creo, esto lo digo, que sea bueno en ningún ámbito y bajo ningún precepto político, planteamiento político, la prolongación en el tiempo sin alternancia. La alternancia en la política es un valor en sí, aunque uno a veces le toque perder. Bueno, el socialismo lleva 20 años. Bueno, por eso... ¿Crees que esto incide a la hora de gestionar? Sí, claro que incide, claro que incide. ¿Y en incide, qué cosas vos lo ves y además incide también en la relación de la provincia, las diferencias que se ven entre la provincia y el municipio, donde yo te diría en una foto, en un lado se están aprendiendo a hacer un montón de cosas, en el otro lado ya hay cuestiones al revés, donde el tiempo juega en contra de cambiar las miradas, ¿no? ¿Qué cosas crees vos que son imprescindibles modificar en Rosario? Transporte, pero transporte en un sentido más integral, no es un problema de cómo arreglamos la licitación de las líneas de colectivo. Ahora hace 20 años que estamos debatiendo. Porque discutimos siempre sobre el mismo paradigma, Mauricio, sobre si municipalizar una parte, el concesionario, si aumentamos el boleto, la tarifa, y nosotros particularmente nos parece que es una ciudad que ha dejado casi aceptado, por ejemplo, que no haya trenes urbanos. Y nos cuesta encontrar ciudades en el mundo donde la gente tenga que vincularse con un centro donde no haya trenes, ¿no? O donde pasamos de no tener nada a tener un proyecto que es importante como el de Tranvía, pero de casi 100 millones de dólares. Es como que, si me preguntás a mí, hay temas nuevos importantes que hay que mirarlos de otra manera, por el tema transporte, el tema residuos, que son los temas de cualquier ciudad. El problema es cómo los miramos. Y hay una segunda situación, para mí, que tiene que ver con la escala. Nos hemos acostumbrado a hacer todo muy a lo grande. Y evidentemente la ciudad tiene hoy una dificultad. Nosotros hicimos un proceso de descentralización municipal muy bueno, pero que evidentemente era después difícil de soportar. Entonces también hay que aprender de esa lección. A lo mejor podemos avanzar en muchas políticas, digamos, de forma a escalas menores con resultados más concretos. Pero, insisto, yo creo que implica también que si vos estás 20 años en un mismo lugar es difícil que mires las cosas de otra manera. Vos más bien te vas a apoyar en lo que crees que hiciste bien y vas a seguir un poco por ese camino, hasta que eso se agota. No se olvida el progresismo, y con esto involucro al socialismo, al ARI, a otras agrupaciones e incluso al peronismo, de una demanda que a mí me parece que va a ser cada vez más importante, que tiene que ver con la inseguridad. Y digo, es muy fácil para un gobernante rosarino echarle la culpa a la provincia, o es muy fácil para la provincia desentenderse. ¿Qué se podría articular en esta materia? Bueno, hay ejemplos también para ver, ¿no? Hace poco un grupo de legisladores fue a observar Colombia y volvieron todos maravillados con la experiencia de Medellín, ¿no? Una ciudad que tenía muchos problemas de seguridad más graves que los de Rosario. Y es una combinación entre la presencia del Estado municipal y las políticas sociales. Los municipios pueden hacer mucho en este tema. Por ejemplo, en la función social que tienen las escuelas, no solo como espacio educativo, sino como espacio de contención. En el trabajo de contención que en políticas municipales se ven sobre los jóvenes, que hoy discutimos mucho sobre el problema de la minoridad, y evidentemente tenemos un gran problema ahí que está ligado al tema de la seguridad. En la cuestión de la administración de justicia, de cómo la gente accede a la justicia, de cómo, si hay un nuevo ministerio público en la provincia, la gente puede acceder a denunciar a los ministerios públicos sin tener que recurrir a medios anónimos, como hoy se hace a veces con buzones de la vida o con otras alternativas. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la competencia entre niveles del Estado, pero el Estado más beneficioso, no en recursos, pero sí en capacidad de inserción de las políticas, es el municipal. Y hay mucho para trabajar, insisto, en lugares que han venido peor. También en control del funcionamiento de la policía, ¿no? Yo creo que es evidente que está agotado un modelo en el cual los intendentes o las intendencias no tienen que ver con el manejo de la policía local. Acá lo vemos, ¿no? Tenemos casos en comisarías donde se exonera, fíjate el caso de la alcaldía, se exonera toda una plana y a los 20 días se vuelve a exonerar toda otra plana, ¿no? ¿Y quién conoce eso mejor que el que está más cerca del problema o que el vecino del barrio? Y después yo creo que en Rosario es una ciudad que hay que darle una vuelta de nuevo al tema de la participación. Nosotros tenemos hoy distritos, podemos elegir a la gente por distritos, conocer mejor a los concejales, es decir, hay todo un planteo de política de descentralización que ha avanzado en lo administrativo, pero no en relación a los derechos de la gente. Y yo me imagino, te digo concretamente, en una ciudad que pueda elegir, que tenga un alcalde de distrito electo, que pueda elegir concejales por distrito, que tenga juzgado de pequeñas causas en los distritos, que tenga sede
de los ministerios públicos fiscales, o sea, acceso a la justicia por distrito, que tenga incidencia sobre las comisarías de esos distritos, que pueda utilizar las escuelas de ese distrito y que tenga un transporte que permita vincular la zona, es como una ciudad que uno quisiera ver. Y le agrego, como bien decía la concejala Bielsa, el saldo de la gran deuda, si querés, social que tenemos en términos de infraestructura, que es el tema de las cloacas, ¿no? Que es para una ciudad de la escala de Rosario una deuda social a cumplir inmediatamente. Quiero aprovechar tu presencia para que me des tu lectura de lo que pasó en la interna radical. Vos provenís de la UCR, Lilita Carrió claramente, si apoyó a alguien, era a Ricardo Alfonsín. ¿Y cómo crees que esto puede cambiar el curso de las cosas, no solamente dentro del radicalismo, sino también de cara a una alianza con la coalición cívica? Bueno, es difícil opinar sobre otro partido, lo voy a hacer ejerciendo el derecho de haber militado muchos años. Si querés, una lectura para mí importante es que por primera vez se dio un hecho en el radicalismo después de mucho tiempo, que es que el poder partidario no queda concentrado en la gente que menos ligazón tiene con la sociedad. Es decir, siempre que pasaba, cuando había un candidato radical que tenía buena expectativa social, perdía en la interna partidaria. La verdad que lo de ayer, y justo en provincia de Buenos Aires, desde ese punto de vista, evidentemente, yo creo que es positivo para el radicalismo, lo digo hasta mirándolo, digamos, desde fuera del partido, creo que el radicalismo le hace bien, es evidente. Desde el punto de vista de una coincidencia, para nosotros es siempre mucho más fácil tener interlocución con sectores con los que tenemos alguna coincidencia mayor en cuanto a la visión del país, que fundamentalmente con quienes, por ejemplo, integraron con Cobos, que integró la fórmula de Cristina Kirchner, ¿no? Obviamente nos sentimos más cómodos, pero bueno, no vamos a ser nosotros los que le fijemos la política al radicalismo. Lo tercero que te quiero decir es importante es cuánto falta, ¿no?, para el 2011, porque... Mucho, poco, nada. Y mucho en el sentido de que cuántas fijas se van cayendo, ¿no? Esto parece, digamos, porque hace un mes uno analizaba esto y todos hablaban desde hace ya más de un año y pico como que Cobos era prácticamente el número puesto, ¿no? Fíjate que bueno, si bien él no participó en la interna, bueno, cambia mucho. Entonces yo creo que más que apurarse a definir nombres, que a veces se caen rápido, tenemos que empezar a discutir visiones, ¿no? Es un poco lo que te plantea la ciudad, pero también en la provincia y también en el país. Bueno, discutamos un poco cuál es la agenda pendiente. Yo creo que hace poco tuvimos la oportunidad de, con varios políticos del país, participar de un seminario en la Universidad de Harvard sobre la visión sobre la Argentina. Vos tenés como 5 o 6 cosas. Yo siempre digo acá, ahora hay una moda de políticos como Dualde Terraño, que será muy respetable, pero que tuvieron su oportunidad de empezar a explicarnos que tenemos que ponernos de acuerdo en 5 puntos. Yo creo que en la Argentina, más que ver en qué nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que ver hasta dónde podemos discutir, ¿no? Es decir, cómo toleramos el disenso. Este no es un país donde haya dificultad, es más. Te diría que a veces nos ponemos de acuerdo demasiado rápido, ¿eh? Y fíjate lo que nos pasó con Menem. Es como que la gran mayoría estuvo de acuerdo con algo y entonces el que tiene ese favor hace lo que quiere. Pasó con Kirchner lo mismo. A mí me parece que hay que discutir los problemas y decir, bueno, miren, estas son las miradas diferentes, que lo resuelva la gente en elección y acompañemos al que en ese sentido tenga la mirada. Pero hay tantos temas pendientes, tantas oportunidades para el país y tanto retroceso, porque independientemente de la evaluación que uno pueda tener, en materia de federalismo hemos retrocedido, estamos en un punto muy complejo, casi de un sistema federal insustentable. En materia educativa en la Argentina, en materia social, bueno, hay avances, me parece bien, trabajemos sobre la base de esos avances. Pero cuando uno se compara con el resto, nos quedó una frase, que yo creo fue la más cruel, un profesor latinoamericano nos decía, Argentina es el único país que logró construir su propio subdesarrollo. En general los países de su subdesarrollo tratan de salir. Ustedes son los únicos que, de ser un país desarrollado, fueron para atrás. Y yo creo que eso es lo que hay que cortar de acá al 2011, más que discutir hoy candidaturas que, como vimos, suben muy rápido y bajan muy rápido también, ¿no? Para terminar, vos me decís si estoy bien orientado. Comi, candidato a gobernador, Hapkin, candidato a intendente, por adentro del Frente Progresista. Sí, es una alternativa que nosotros evaluamos con el respeto de lo que implica poder postularse, ¿no? Es decir, yo me considero, es un desafío grande poder ser candidato a gobernador para el caso de Carlos, o candidato a intendente en mi caso, digamos, ¿no? Y evidentemente hay que juntar gente, equipos, exactamente. Para nosotros es un desafío porque por edad, por circunstancias, por el tamaño del partido, pero es una posibilidad, sí. Pablo Hapkin, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos.
El último corte, pequeñísimas conclusiones y se nos va el programa. Creo que fue un programa interesante, creo también que se van decantando las candidaturas más allá de que queda bien decir falta mucho para las elecciones. En términos políticos no falta nada. Los políticos están hablando de estas cosas. Creo, que Bussi no va a ser candidato a gobernador. Me parece que es un dirigente demasiado valioso como para la Federación Agraria, como para que se meta en cuestiones políticas ahora. Creo que María Eugenia Bielsa, por primera vez, o al menos no la había escuchado previamente, ratifica que va a ser candidata a intendenta, mostró su sintonía con el kirchnerismo. Habrá que ver cómo juega aquí el espacio, como le denominan, el espacio K, que era Caballero, que era Rossi. Bueno, todo esto es producto de articulación. María Eugenia Bielsa es una mujer con muy buena consideración pública, y Pablo Habkin va a ser candidato a intendente de la coalición cívica, y Carlos Comi va a ser candidato a gobernador. Tienen la posibilidad de jugar por adentro del Frente Progresista. Y ahora, si Ricardo Alfonsín es candidato a presidente, no solamente se articularía con Hermes Wiener, completando una fórmula, sino que sería de esta manera se posibilitaría de mayor grado la incorporación de Elisa Carrió a ese espacio, con lo cual quedaría asegurada la presencia del ARI, de la coalición cívica, en el Frente Progresista de Santa Fe. ¿Me explico? Es decir, esto cierra un poco más las cosas, las situaciones, como decía al inicio de la editorial, se van decantando. Como se decantó este programa en profundidad que se terminó. Buenas noches. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves